Hoy nos toca el capítulo número 35 del libro de Job. El capítulo número 35 del libro de Job. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hoy sigue lo que es la conversación del devocional del día anterior. Hoy el capítulo 35. Ahí continúa Eliú. Eliú acusa a Job de arrogancia. Esa conversación que ellos tuvieron allí del devocional del día anterior, pues continúa en el día de hoy. Dice, prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ven, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. A causa de la multitud de las violencias, claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? Que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que a las aves de los cielos. Allí clamarán y él no oirá, por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente. Cuanto menos cuando dices que no haces caso de él. La causa está delante de él, por tanto, aguárdale, mas ahora porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor. Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Entonces aquí proseguimos, se sigue con la exposición de los amigos allí con Job. Entonces dice que prosiguió Eliú en su razonamiento, lo que él entendía, lo que él estaba reflexionando, y dijo, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? O sea, que te parece correcto que afirmes, soy justo delante de Dios. O sea, los amigos de Job prácticamente no podían creer la posición de Job, porque la posición de Job era de que yo no he pecado, yo no he hecho nada malo para pasar lo que estoy pasando. Y la posición de los amigos es, tú has pecado, algo habrás hecho, reconoce tu pecado para que Dios te perdone y te restaure. Entonces Job se sentía, me están acusando por cosas que yo no he hecho, me están pidiendo que me arrepienta, que me humille, pero no he hecho nada. Entonces dice, ¿te parece correcto que afirmes, soy justo delante de Dios? Pues eso es lo que Job consideraba, que él era justo delante de él porque él no había pecado contra Dios, no había cometido ningún delito. Entonces los amigos le estaban intentando convencer de que él estaba así era por pecado, por algo malo. Y dice, porque dijiste, 3, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? O sea, que también te preguntas, le estaba diciendo el amigo, ¿y yo qué gano?
¿De qué sirve vivir una vida recta? 4. Yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. O sea, yo te contestaré y a todos tus amigos también, le decía el amigo de Job. Mira a los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. O sea, que levanta tus ojos, mira a los cielos y mira que las nubes son más altas. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? O sea que si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Incluso si pecas una y otra vez, ¿qué efecto tendría eso sobre él? Estaba diciendo el amigo de Job a Job. Le sigue diciendo, si fueras justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirás de tu mano? O sea que si él fuere bueno, si él fuere justo, es algún gran regalo para él, o sea, para Dios. ¿Qué podrías darle tú? O sea, ¿qué podría darle Job a él? Sigue diciendo, al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Dice, no, o sea, le estaba explicando y le decía, no, tus pecados afectan únicamente a personas como tú. Y tus buenas acciones afectan solo a seres humanos. Allí en el 9, a causa de la multitud de las violencias claman y se levantan por el poderío de los grandes. O sea que la gente clama al ser oprimida, gime bajo el peso de los poderosos. Continúa diciendo, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? O sea, que no preguntan, ¿dónde está Dios, mi creador, el que da canciones en la noche? Sigue diciendo, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabio más que a las aves de los cielos. O sea, que ¿dónde está el que nos hace más inteligente que los animales y más sabio que las aves de los cielos? Allí, continúa diciendo, allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. O sea que cuando claman, Dios no les responde a causa de la soberbia de ellos. Continúa diciendo, ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mentira, ni la mirará el omnipotente. O sea que es un error decir que Dios no escucha, pero al Todopoderoso no le importa. Cuanto menos cuando dices que no haces caso de él. O sea que él dice o decía que no puede verlo, sin embargo, si esperas, te hará justicia. Él continúa diciendo, mas ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con vigor. O sea que dice que Dios no responde con enojo a los pecadores y que no le importa mucho la perversidad. Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Pero Job, está diciendo allí, o sea que Job hablaba tonterías, que ha hablado como un necio. Entonces vemos que aquí ellos siguen con su conversación, tratando los amigos de Job de que Job entrara en razón. Recordemos que Job, vamos a decir que ha estado así, en este proceso de prueba hacia él, ha sido un proceso y he estado, como quien dice, inestable. Comenzó bien, con la fe a 100, a máximo, y después vemos un Job que se quiebra y comienza a maldecir el día que nació y todas esas cosas. Y de allí comenzamos un viaje con la intervención de cada uno de sus amigos.
donde los amigos comienzan a acusarle y a decir pues que lo que él está viviendo fue por pecados que él ha cometido. Entonces los amigos comenzaron aquí con un viaje de tratar de convencer a Job que se arrepienta, que se humille delante de Dios, que confiese sus pecados, que Dios es tan grande, tan poderoso, que si él se confiesa sus pecados, se humilla delante de Dios, Dios le perdona, le limpia, le restaura. Pero vemos aquí a Job, porque esto que vivió Job es el vivo retrato de lo que hoy puede suceder hoy en día a una persona que esté pasando tiempo de prueba. Recuerden que las pruebas son diferentes para cada ser humano, para cada persona. De repente una prueba en una persona es su pareja. De repente una prueba para una persona son los hijos. De repente una prueba es una enfermedad. O sea, cada quien Dios le prueba de una manera diferente. Cada quien es probado como Dios le place de una manera distinta. Pero lo que sí estamos seguros es que las pruebas son dolorosas. Cuando Dios permite que sus hijos pasen por pruebas, por desiertos, sabemos que eso no es fácil, que son dolorosos. Pero el consuelo es que dice la Biblia que Dios no le da prueba a nadie que no pueda soportar. No le da más de lo que no pueda soportar. Entonces, si Dios le está permitiendo que pase por una prueba, por un desierto, crea de que usted puede soportarlo. Entonces, ¿de qué nosotros tenemos que cuidarnos cuando nosotros entramos en una prueba? Porque si usted sabe que usted está haciendo lo correcto delante de Dios, que usted está alineado a la palabra del Señor, que usted está obedeciendo a Dios, está viviendo una vida en santidad, integridad, usted ora, lea la palabra, usted se congrega, todo. Si usted está cumpliendo con todo, entonces allí usted está viendo de que lo probable es que usted está pasando por pruebas. En los momentos de prueba llegan momentos donde muchas veces uno siente que ni siquiera está Dios allí presente, porque la persona está pasando por pruebas, por desierto. Eso es parte de eso, todo eso es parte de eso. Y no es que no está, claro que Dios está, pero Dios está allí mirando, observando. Porque recuerden que es una prueba, un examen. Como cuando el profesor está allí con los alumnos y el profesor de repente está allí en su escritorio y está solamente observando a los niños o a las personas que están haciendo su examen. Entonces vemos que en una prueba puede allí presentarse muchas facetas, muchas maneras, allí muchas cosas, muchas manifestaciones. Y vemos que no con todo el mundo es igual, porque cuando nosotros miramos el ejemplo de José, que él también pasó por prueba, años el Señor procesándolo, pasándolo por prueba. Vemos que el caso de José fue muy diferente al de Job. El de José también fue fuerte, porque el de José, después de haberlo tenido todo, feliz con su padre, el padre era un hombre de, vamos a decir como hoy en día, de dinero, un ganadero, y que sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Después de haber sido libre y haber tenido de todo, ser vendido como un esclavo, eso es terrible. Ser vendido como un esclavo y todo lo que pasó. Pero sin embargo no hay un registro de algún versículo donde José se quejaba, donde José de repente, ay, maldijo el día que nació, de repente dijo esto, dijo aquello y empezó a decir cosas que no debía hacer. Jamás, no hay ni un versículo de eso. En la historia de José vemos a un hombre prudente, un hombre que no emitía ninguna queja, ni se quejó, ni habló mal, nada. Después de que la mujer de Potifar lo estaba allí persiguiendo para que tuviera intimidad con él, él tuvo hasta que correr un día casi ahí casi sin ropa, para no ofender a Dios, para no pecar contra Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Lo metieron preso. No dice el tiempo que duró preso, pero ahí duró su tiempo. Por haber hecho lo correcto, quedó preso. Y sin embargo con eso no lo vimos quejándose.
o reprochándole a Dios algo, nada. O sea, siempre la historia de José es wow. Y lo comparamos con aquí la historia de Job, que también fue fuertísima, más fuerte. Bueno, no podemos decir cuál es cuál, pero la historia de Job, donde sus hijos los desvivieron el mismo día, los 10 hijos, quedó arruinado. La única esposa que tenía que apoyarlo, y le dijo, maldice a Dios y muérete. Y para completar, una enfermedad que le cayó en la piel, llagas desde la cabeza hasta los pies, que tenían pus y hasta gusanos. Y la piel negra, flaquito, se puso los huesos, y la piel que se le caía. O sea, fue, wow, extremo esa prueba. Pero si Dios lo aprobó, porque Dios es quien da permiso, quien da autoriza para que la persona sea aprobada, porque Dios sabía que Job podía. Y vemos que eso fue fuertísimo. Todo esto que vivió Job, de verdad que fue fuertísimo. Pero a la final él la pasó. Pero vemos todo el proceso que él tuvo que pasar, vemos todo. Comenzó bien, con fe fuerte, después se quebrantó, empezó a maldecir el día que nació, y después, o sea, comenzó ya allí, como quien dice, un declive. Mejoraba, después otro día amanecía allí todo mal, y así fue su proceso. Pero como toda persona de Dios, y eso mismo pasa hoy en día, con cualquier persona que esté en un proceso. No con todos, porque vemos que con José no fue así. O sea que cada quien es diferente. Entonces aquí esta historia de Job nos deja de que tenemos que prestar mucha atención cuando somos pasados por pruebas. Vemos el caso de Job, el caso de José, un hombre prudente de boca, pero vemos aquí el caso de Job, que Job cometió muchos errores con su boca. Entonces de eso tenemos que cuidarnos nosotros, de nuestra boca. Y cuando estemos en tribulación, cuando estemos en tiempos de tribulación, de problemas, angustia, de cualquier cosa, tenemos que cuidar nuestra boca para no pecar contra Dios. Y tenemos que entender que si estamos viviendo alguna situación, bueno, porque Dios la ha permitido. Y Dios es Dios. Y Dios va a hacer las cosas a su manera, no a la manera de nosotros. Porque muchas veces nosotros no queremos sufrir, no queremos que nada nos duela, no queremos llorar, sino que todo sea color de rosa. Y así no es la vida del cristiano no es así. Por eso que la Biblia enseña y dice que está el camino angosto y está el camino ancho. El camino ancho es que la mayoría pasa por ahí porque es felicidad. Y ese camino angosto, que son pocos los que pasan por allí, es el difícil. Entonces, aparte de que la Biblia dice que a través de muchas tribulaciones, dice, es necesario entrar al reino de los cielos. Así que usted no quiera las cosas fáciles, las cosas puro feliz, color de rosa, pura risa, puro gozo, no. Porque la vida también son pruebas, dificultades. Pero lo importante es que usted sepa que el Señor está allí. Que en medio de las pruebas el Señor está allí, en medio de las dificultades el Señor está allí. Pero usted tiene que entender que las cosas no se van a hacer a su manera, sino a la manera de Dios. Las pruebas nadie sabe cuánto duran, pero lo que sí tiene que estar usted seguro es que tienen una fecha que comienza y una fecha que termina. Entonces, si está pasando por una prueba, tenga por seguro que eso tiene fecha de culminación. Pero Dios lo sabe. Dios lo sabe cuándo culmina, pero va a culminar el día que Dios sabe o sea, el día perfecto, el tiempo perfecto. Y muchas veces vamos a sentir como que no podemos, como que esto es muy difícil, si vamos a poder. Porque si Dios lo está permitiendo, sí vamos a poder, porque Él dice que Él no pone más carga de la que podamos llevar. Él sabe que usted la puede pasar. Pero hay muchas personas que no pasan las pruebas. Y Dios tiene que seguir trabajándola y después la vuelve otra vez a pasar, a hacer el examen.
Entonces, que esto nos sirva de meditación, que esto nos sirva para entender de que las cosas espirituales, que el camino del Señor no es un juego, que esto no es un juego. El Señor nos compara como soldados. Nosotros somos soldados, guerreros del Señor. Y como guerreros, como soldados, tenemos que ser valientes. En esta vida vamos a vivir muchas cosas. Y nosotros tenemos que tener la valentía para pasar por encima todas las cosas, para seguir adelante, para perseverar y no dejar que las cosas que se nos presenten nos ganen. No importa las veces que seamos pasados por pruebas, no importa las veces que estemos viviendo tribulación, no importa. Ahí lo que importa es nuestra actitud ante cada persona que se nos presente. Debemos de cuidarnos de eso, cuidar nuestra boca. Tenemos una sola lengua, gracias a Dios. Una sola boca, gracias a Dios. Entonces tenemos que cuidarnos. Con esa boca podemos dar vida o se puede dar muerte. Tenemos que cuidarnos y entender de que Dios es Dios y Dios hace todas las cosas como Él quiere. Dios hace todas las cosas conforme a su voluntad, no a la nuestra. No a la nuestra. Tenemos que entender eso. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a madurar cada día, que el Señor cada día nos ayude a entender el propósito, los planes que tiene para con cada uno de nosotros. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es fiel, justa y verdadera. Gracias, Señor, porque cada día tú nos estás hablando, enseñando, instruyendo. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra, Padre, produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por uno. Y en el nombre del Señor Jesucristo, Padre amado, sellamos esta tu palabra con tu preciosa sangre, Señor, y con el Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, a que podamos ser aprobados, a que podamos salir aprobados, Señor, en cada prueba que tú permites que nosotros pasemos, Señor. Que salgamos aprobados. Ayúdanos, Señor. Que todo se haga conforme a tu voluntad siempre, Padre, y no la nuestra, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos.